Buenos días con todos. Hoy un programa más en mi Sagrado Femenino. Mi nombre es Cris Moreno. Soy parte de mi Sagrado Femenino y para mí hoy es un honor traerles un mega programa. Pero antes de empezar, quiero enviar saludo a mis compañeras, a Zulay Rodríguez, a Violeta Monge, a Gina Cubillos, que somos parte de mi sagrado femenino. Mi nombre es Cris Moreno, yo me encuentro en Quito, Ecuador, y hoy vamos a hablar de un mega programa, que está relacionado con la importancia de conectarte con tu gestación durante tu proceso de embarazo, que es tan importante. Y es el darte cuenta de que necesitas conectarte con el bienestar, con el yoga prenatal, el postnatal y el poder del masaje para los bebés. Hay que saber que este episodio que vamos a hablar hoy, nos vamos a adentrar en el mundo de la maternidad consciente con Ted Criao, y al mismo tiempo ella es experta en yoga prenatal y postnatal, así como el arte del masaje para los bebés. Hablaremos sobre cómo el yoga prenatal puede ser una herramienta poderosa para mantener el bienestar físico y emocional durante el embarazo, que tal vez no lo habían pensado antes. Y también tiene que ver mucho esta parte de la energía de la mamá, el poder recuperar ese poder después de tremendo proceso que vivimos y que requerimos para poder volver a reconectarnos con nosotros mismos y disfrutar de este proceso en el cual ha sido de todo el proceso de gestación y luego el poder compartir esa conexión con el hijo, con esta parte de los masajes. Les agradezco por siempre estarnos escuchando y viendo, y hoy Te Criacao está aquí con nosotros, que nos viene a hablar de este mega tema y que podamos compartir y conocer un poco más. Bienvenida. Satnam, muchas gracias, Cris Bella, y gracias a tus compañeras del Sagrado Femenino por este programa tan contributivo en muchas áreas. Gracias por la introducción también. Qué lindo. Sí, para mí es un honor hoy día poder hablar de este tema. Bueno, les cuento un poco. Realmente ya mis hijas están grandes, el proceso fue extraordinario para mí, pero en la actualidad mi cuñada está embarazada y ahí es cuando entras otra vez en este mundo en el cual dices, "Ah, es tan importante que otros sepan los beneficios y cómo o qué requerimos hacer para poder ayudar en estos procesos de gestación". Y claro, aquí es invitarles que si estás esperando un bebé o acabas de ser mamá, que no te pierdas de este programa, porque con The Criao vamos a compartir consejos prácticos, sencillos, que puedan integrar el yoga y los masajes con tu vida diaria, porque es verdad que en la actualidad vivimos en ese corre-corre en el cual no entendemos y no nos damos ese tiempo, esos 5 minutos para conectarnos con nuestro bebé y conectarnos desde muchas otras formas, que es esta parte del masaje y mejorar el bienestar de nuestro bebé y sintonizarnos y acompañarnos para aprender y entender qué es lo que le pasa a esta criatura que necesita, que depende tanto de su madre para podernos conectar. También vamos a descubrir muchos beneficios sobre los masajes de los bebés, cómo esta práctica fomenta la conexión, el alivio de los cólicos, una mejor calidad de sueño para los más pequeños, porque a veces no entendemos. A mí me pasó con mi primera hija, que era una bella, dormía bastantísimo, entonces era mucho más fácil. La segunda ya no dormía y el proceso era distinto, porque claro, si hacía una siesta, luego en la noche dormía muy tarde, y eso es por el tipo de carácter del niño. También es importante saber que si eres una mamá o una futura mamá, o simplemente te interesa el bienestar de la maternidad, este programa es para ti hoy, porque te va a ayudar a darte cuenta de que existen posibilidades
y también que puedas entenderlo desde muchas otras formas. Y aquí también es importante saber esto de aprender a nutrir tu cuerpo, mente y alma durante esta etapa tan maravillosa. Como decía Nadia tras cámaras, es de esta parte de cómo irte a trabajar. Aquí es de esta conexión con nosotros mismos. Entonces, bienvenida, Tecri Arcau, por este tiempo que me has dado y podamos compartir. Saben que si quieren hacer preguntas, las contestaremos terminándose el programa. Y empiezo con mi primera pregunta. ¿Qué beneficios aporta el yoga prenatal tanto al bebé como a la madre durante el embarazo? Esa es una linda pregunta, Cris Bella, porque no solamente el yoga aporta en esta conciencia, en ese darse cuenta y en ese poder vivir esta etapa, no solo para la mujer, sino para la pareja y en familia, porque a veces no es la primera o el primer bebé, es ya el segundo, segunda o el siguiente. Y es tener la conciencia de que el cuerpo siempre, en cualquier etapa de la vida, necesita moverse. El cuerpo fue diseñado para moverse. Incluso personas que no tienen movilidad por cualquier tema en su vida, hacen un ejercicio mental con su mente en su cuerpo, aunque éste no se mueva. El movimiento es vital en todas las etapas de la vida. Incluso cuando uno tiene alguna molestia en las articulaciones o en el cuerpo, lo que siempre te manda la medicina es, sí, la desinflamación, la relajación, pero nunca dejar de moverte. Y es desde ahí donde se cumple como una premisa, un mito que tenemos también como en la creencia. Si estoy en gestación, si estoy empezando la gestación o ya continuándola o finalizándola, es como, no te muevas, no respires, no hagas esto. Y no, no es, las mujeres no estamos enfermas cuando estamos gestando, no estamos al borde de un riesgo terrible. Y es como esa mirada del extremo cuidado, sí, pero en esa conciencia. El cuerpo, cuando está gestando, está en una creación divina súper fuerte, súper increíble, que necesita de esa energía que produce también el movimiento corporal para seguir regenerando todo lo que esa vida por dentro está requiriendo y que está creándose, no solo para el bebé, sino también para la mamá en cuanto al aspecto físico y en cuanto al aspecto energético. El mover el cuerpo le nutre al cuerpo de esa energía que expande en todas las áreas de la vida, incluso a la pareja, incluso al resto de la familia, sean hijos o personas que convivan con esa mujer que está gestando. Y de eso justamente se trata esta metodología y esta propuesta que yo he creado aquí en Baje Gurú Wellness Center, que es gestar consciente. Y primando primero esto, de no estoy en embarazo. La palabra embarazo viene de la raíz embarazoso, que es vergüenza, y sí, viene de una historia, ya por eso a mí me gusta hablar siempre desde la gestación, porque gestar ya implica una conciencia diferente, no solo en la mente, sino en el cuerpo. Es prepararse, es planificar, es organizarse, es ilusionarse, es vivir, sentir, darse cuenta. Y consciente porque hay que estar plenamente presente en esta etapa. Las mujeres como mujeres, en pareja y también en familia, que es entre todos que se gesta esta nueva vida, incluso en la sociedad y en el mundo. Y desde ahí es esa importancia de revalorizar esta etapa tan fundamental en la que los seres humanos sembramos un montón de conciencia y creencias y paradigmas que luego los vamos a desarrollar a nivel individual, en familia, en intimidad, en el ámbito público y planetario. Y es por eso que mi propuesta es generar una gestación consciente a través de el movimiento, pero un movimiento no solamente que implique yoga, también implica gimnasia prenatal, pilates prenatal y bailes prenatales, porque a través de ir en todas estas áreas como del movimiento humano, podemos encontrar esa conexión, el darme cuenta, el poder vivir un poquito también más con bienestar en el cuerpo. Y claro, desde el yoga, la importancia que doy en las clases es la respiración, porque la respiración, como en todo ámbito de la vida, es lo principal. Y cuando estamos gestando, es lo principal. ¿Para qué? Primeramente para nutrir esa vida, que lo único que necesita es que mamá tenga todo su potencial de respiración para seguir generando esa vida. Y para mamá,
para poder gestionar esas emociones fluctuantes que son como desencadenantes del no poder estar presente en la gestación, con todo lo que la mujer y la familia tiene que enfrentar en estas etapas de una transformación profunda que tiene la mujer, la pareja, la familia, y es como súper fuerte. Entonces, de todas estas áreas, como del conocimiento del área de la corporalidad, he tomado como estas visiones de cómo, y que son también especialidades, ¿no? La gimnasia, el pilates y el baile prenatales, específicos para que estos movimientos conscientes del cuerpo y estas respiraciones desde el yoga y el mindfulness ayuden a la mujer y a la pareja, si es que está dispuesto o dispuesta también a poder trabajar. ¿Cómo gestionar eso en esa total conciencia? Entonces, la importancia no es solo del yoga, es de cualquier área e incluso del movimiento humano. Y incluso hay personas que se entrevistan para tomar las prácticas de este programa y me dicen, no, es por cualquier cosa no las toman. Yo siempre les digo, y si me estás escuchando también mujer o familia, no vas a hacer ningún tipo de movimiento porque tal vez antes no estabas acostumbrada a hacer, porque no sientes la energía, no sientes las ganas, no sientes que es el momento. Camina. La caminata es lo mejor que puede servirte para tener una gestación plena en tu cuerpo, en tu mente, en tu emoción. Y eso lo vemos mucho como en las áreas rurales donde no hay tanta, y bueno, también aquí, ¿no? En la ciudad, como no hay tanto privilegio de poder acceder a este tipo de programas. Hay mujeres que tienen unas gestaciones muy bien llevadas. ¿Por qué? Porque tienen que, por su labor diaria, caminar mucho, estar en actividad consciente de cuidar su cuerpo y tienen una gestación en bienestar, un parto como lo habían tal vez planificado o el ideal del parto que se presente, y tienen un posparto también en una muy buena recuperación tanto a nivel físico como energético. Y así lo vas a escuchar de todos los médicos. Si no puedes hacer algún movimiento por cualquier situación en tu cuerpo, camina y es lo mejor que la vida te va a ayudar en el cuerpo. Qué lindo. Y justo ahí recordé, empecé a recordar, porque bueno, mi hija ya tiene 18 años y claro, para mí lo más importante de mi proceso de gestación fue esta parte del caminar. Y por suerte tenía un ángel al lado mío que era quien me acompañaba y todos los días yo podía tener pereza y decía, no, vamos a caminar y caminábamos. Y fue muy lindo porque fue ese tiempo en el cual pudimos compartir. Claro, con mi segunda hija la caminata fue distinta, pero se notó en el proceso de dar a luz. Y claro, ahí con todo lo que estabas diciendo, empecé a recordar y decía, wow, podría tener hasta un tercer hijo tranquilamente. Y aquí quisiera ver y que revisemos un poco cómo puede el yoga prenatal ayudar a las madres a recuperar su bienestar físico y emocional después del parto, porque eso normalmente la mayoría piensa que están enfermas. Sí, justamente una de las importancias que yo le doy cuando vienen a preguntar aquí o me preguntan vía WhatsApp o por las redes, ¿por qué me va a servir esto? O lo más lindo que me ha pasado es que me preguntan las parejas, hombres, mujeres, me preguntan, mi pareja está embarazada y quisiera poderle ayudar de alguna manera. Y sí, es súper importante que entender que cuando gestamos es un tiempo de preparación y el posparto es realmente cuando vas como cayendo en cuenta tanto tu cuerpo como tu mente y tu energía de lo que está realmente pasando. Entonces, el prepararte en tu posparto, tan solo con caminar, es prepararte en la gestación, inclusive solo con caminar es prepararte en tu recuperación. Es como cuando corres una carrera y tienes mucha adrenalina por llegar a la meta o cruzar ese límite. Es tal cual lo que pasa en la gestación. Estás siempre pensando cuándo van a ser, y es esto como en el yoga hablamos de no estoy presente, estoy pensando en el futuro, o me ha pasado también aquí en clases que siempre estamos con la añoranza de, ay, cuando no estaba así, podía hacer esto y el otro. Entonces, no estoy en el momento presente, estoy pensando en lo que fui antes, en lo que podía hacer antes y en lo que va a pasar después y cómo va a pasar después y qué voy a hacer. Y no estoy absolutamente presente. Prepararte en tu gestación
en el cuerpo principalmente. ¿Por qué? Porque es el cuerpo en la mujer en el que cambia, en el que se expande, en el que crece para darle vida dentro de la mujer a ese gran ser. El cuerpo sufre, el cuerpo cambia, el cuerpo tiene como bastantes segundas contraindicaciones en las que hay que fortalecer. Y si no fortalecer, hay que mantener lo que el cuerpo tiene en flexibilidad, en musculatura, en tonicidad, y trabajar en ciertas áreas también del cuerpo que van a ayudarte en ese momento presente de sentir cómo va expandiéndose, cómo va cambiando tu cuerpo. También dándote cuenta cómo va cambiando tu mente, tu perspectiva de la vida, para darte cuenta qué es lo que está cambiando en tu cuerpo y en tu mente, y así en el posparto, tener un posparto también más saludable. Hay casos en los que por muchos motivos no haces movimiento, pasas bastante tiempo en estática en tu gestación, y en el posparto vas a sentir también eso. No tienes como un trabajo a nivel de corporalidad ni energético que te ayude a levantarte, que te ayude como a seguir fortaleciendo. Y es súper importante porque es tal cual como les decía, correr una carrera, llego a la meta. La meta todavía es, la meta primera es dar a luz, pero luego es sostener esa vida que demanda un montón de la energía física, de la energía emocional, de la energía mental, de la energía del alma. Y cuando llega una carrera, cuando no he entrenado, ¿qué es lo que pasa luego? O sea, hay muchas contraindicaciones y no puedes vivir, no puedes disfrutar, no puedes vivir en ese presente, no puedes disfrutar, no hay la energía simplemente. Y es como en todo, nos damos cuenta que la real prosperidad es tener un cuerpo sano, un cuerpo que esté en bienestar, porque en ese cuerpo en bienestar y una mente alineada y coherente con ese bienestar, puedo reaccionar, puedo accionar y puedo hacer las cosas de mejor manera para ese momento. Y esa es la importancia en la gestación. También he tenido casos de mujeres y en todo su derecho, quiero mantenerme súper fit en mi gestación, ese es mi objetivo. Y están en todo su derecho y está bien, y es como, eso es lo que quiero, eso es lo que escojo, con alguna proyección también a futuro. Y entonces es como, sí, trabajo mi cuerpo, no solo para este momento, trabajo mi mente para poder estar en bienestar, pero también para el futuro, para darme cuenta, para prepararme también para lo que viene. Entonces, es invertir en tu gestación, en información, en movimiento, en darte cuenta. Ahora con tantas aplicaciones, con tanta conocimiento que te viene por las redes, tú puedes ir siguiendo qué pasa en cada parte de tu gestación, qué va creciendo en tu bebé, para ir conectando con eso, y qué es lo que también puedo yo hacer por mí, por mi cuerpo. Si soy una mujer también que trabajo 7, 8 horas o más en el día y tengo muy poco tiempo para, en este caso, poder conectar desde el movimiento consciente, desde unos espacios de silencio y conexión con bebé, ¿qué es lo que puedo hacer en el poco tiempo que tengo para poder vivir esta etapa? Que mira, tú ya a los 18 años ya ni te debes acordar un montón de cosas que No, pasó claro, en la no, gestación. ya no me acuerdo, pero sí digo, tuve dos etapas tan distintas y puedo decir que la mejor etapa fue la de prepararme y estar acompañada, porque eso es lo que me llevó a disfrutar más del momento, que el proceso sea maravilloso, que el nacimiento de mi hija sea acompañado. Y claro, y ahí justo quería preguntarte esta parte de los mitos más comunes sobre el yoga prenatal y postnatal que deberíamos desmentir. Sí, uno de los mitos es ese, ¿no? O sea, no tienes que hacer fuerza en la gestación, no te puedes agachar, no puedes moverte. Eso es uno de los grandes mitos que tenemos, y yo creo que aquí en Ecuador, en los países andinos, es como a nivel urbano, es como una mujer gestante, es como, no hagas fuerza. Y no, sí, puede hacer. De hecho, mujeres que tienen su bebé de 1 año, 2 años y medio y que vuelven a gestar, no puedes decirles no le cargues del piso hacia arriba, y necesitan saber cómo moverse. Es posible moverse. Otro mito: en gestaciones de alto riesgo, de mujeres que por cualquier tipo de complicación en su gestación a nivel físico necesitan permanecer horizontalmente, solo acostadas o en semi reposo, con poco movimiento, con poco caminata.
Yo ofrezco clases de yoga para gestaciones de alto riesgo. ¿Y cómo haces yoga en la cama? ¿Cómo haces yoga a nivel mental? Porque es esto, el yoga lo que nos enseña es a saber, conocernos, cómo pensamos, qué estoy pensando en mi gestación. Imagínate una mujer que tiene que pasar al menos 7 meses recostada, recibiendo todo, haciendo desde ahí toda su vida, recostada mirando al techo. Cómo la mente se empieza a activar, que es una energía súper potente, pensando en todos los riesgos que puede pasar y perder a su bebé y su gestación. Como en ese caso el mito es, sí, sí podemos hacer yoga. Hay un tipo de yoga que se llama yoga nidra y que trabaja en estadios mentales. Desde la mente manejamos el cuerpo. Y he tenido casos súper lindos de una mujer que trabajamos con ese tipo de yoga en el que hacíamos yoga, en el que hacíamos gimnasia, con las partes de su cuerpo que implicaban ningún riesgo para el tema que ella estaba manejando en su alto riesgo, pero también a nivel mental muchísimo, y su mente estuvo muy, muy, muy pendiente de eso, de darse cuenta, de ayudarse a ella misma. Ese es uno de los mitos también en el yoga prenatal. Y luego otro de los mitos en el yoga postnatal es, no, tienes que recuperarte. Nosotros desde el yoga, las doulas, las parteras con quienes también trabajo, siempre recomendamos los 40 primeros días, tal cual como oíamos ancestralmente las cuarentenas que hacían las mujeres a partir de dar a luz, a partir de parir, era sagrado. Son 40 días que hay que estar. Si es posible, la pareja, la mujer que da a luz, bebé y en familia, así como en una cueva, porque son los 40 días más importantes en ese autoconocimiento, en ese vínculo y conexión, y evitar las visitas, los guasipichay del guagua y todas estas cosas sociales que tendemos y que a veces como lejanos propendemos a hacer. Yo siempre a mis parejas que se preparan gestantes al parto les digo, tienen que tener primero su plan de parto, que es cómo programar todo, conocer, informarse, pero también su plan de posparto, es cómo vamos a vivir. Y en esa intimidad, poner esos límites a la familia, incluso a los padres, a las madres, dennos un chance, dennos un momentito de autoconocimiento. Y poder ahí vivir. Entonces, el posparto es eso, ¿no? O sea, no puedes hacer nada, no. Es primero, no veas a nadie. Conócete con ese ser que acaba de llegar a tu vida, en esa intimidad del hogar. Y ahí prepárales a los demás. ¿Cuál es la verdadera ayuda en un posparto? No es llegar con cualquier regalo, ir a abrazar a la mamá, ir a abrazar al bebé. No, es respetar esa familia y ver qué requieren. Tal vez requieren comida, el almuerzo de todo un mes. ¿Qué tomaría que en lugar de darles estos regalos que a veces son hasta inservibles, puedas ir cada semana a dejarles comidita que ellos tengan para que puedan y estén presentes y no encargados de ir a comprar o de cocinar? ¿O qué tomaría que vayas, cojas su ropa, laves, les dejes y planchadita y todo listo? Entonces, eso es uno de los mitos del posparto, que no puedo hacer nada. Sí, no puedo hacer nada, pero tengo que hacerlo en esa conciencia de esa intimidad para poder generar eso con mi bebé. Otro de los mitos es no te muevas, principalmente cuando ha habido el parto abdominal, que es la cesárea. No, hay que moverse. De hecho, ahora en todos los hospitales, al siguiente día ya te tienes que levantar, porque nuevamente el movimiento en el cuerpo es importante. Luego siempre, ahora en todos los hospitales, incluso cirugías altísimas, muy complejas, es al siguiente día hay que moverse, porque el cuerpo está diseñado eso, obviamente con mucha precaución, con mucha calma. Y nada, que me cuenten más de otros mitos que hayan ahí oído o pasado o visto, para poder también un poquito ver el otro lado, ver también el otro lado de estas nuevas visiones, de esta forma de gestar, de parir y de atravesar estos procesos de inicio del posparto, del inicio de estas nuevas proyectos empresariales, como yo les llamo, que son las nuevas familias. Sí, qué lindo, qué lindo. Aquí les dejo, por favor, escriban cuáles son los mitos que tienen o que han escuchado que nos gustaría leerles, porque claro, hay muchos mitos distintos dependiendo del país, como la parte de las lenguas, que es tan importante. Entonces sí sería bueno que nos pongan y así poder leerles y también conocer que existen en otros países.
Otra de las cosas que me gustaría el poder hablar sobre esta parte del prenatal es cuáles son los mayores beneficios físicos y emocionales que las mujeres pueden experimentar al integrar el yoga prenatal durante el embarazo. Eh, es súper lindo lo que me ha pasado con las alumnas que he tenido la oportunidad de atravesar su gestación, a veces de sus 2 o 3 bebés, luego su posparto haciendo yoga bebé y luego en los masajes de bebé, es ver cómo hay esa calma y ese entendimiento con los procesos de la vida y además esa información es súper importante que tanto en la gestación, en el posparto y posteriormente ya tú que eres mamá y quienes son mamás y padres que están oyendo esto, saben que hay que estar informados. Informados además no solo de lo que me llegó por mi abuelita, por mi mamá, por mis primas, por mis tías, no, sino también por las actuales investigaciones que hay basadas en la neurociencia. Ya desde ahora esta ciencia tan importante, la neurociencia, ya te está hablando de la importancia de lo que es conectarte con tu bebé en la gestación, conectarte con tu bebé en el posparto y dices, ¿cómo no me voy a conectar si estoy aquí adentro? Sí, es súper importante tener como ciertas pautas para poder conectar acá o cuando ya haya nacido a través de también el tacto amoroso que son los masajes. Entonces todo eso te va haciendo caer en cuenta, esa información te va haciendo como caer en cuenta y también lo que yo veo es que van formando sus propias formas de maternar y paternar en este tiempo. Ya no es repetir como, el guagua tiene que llorar y que llore toda la noche y que se desarrollen los pulmones para que aprenda en la vida, como nos formaron a muchos de nuestra época, sino ahora se tiene información actualizada a nivel físico, neurológico, de los daños que causa dejarle al bebé que llore. Y también esos daños que crean heridas que a posterior, cuando somos adultos, tenemos que gastar un montón de plata en terapias y no entendemos por qué en la vida nos va bien. Esa es como la importancia para que ellas sepan gestionar como también todo eso, porque cuando una mujer gesta, siempre me cuentan, todo el mundo te está dando consejos de cómo le fue y te está asustando de qué le pasó a la otra persona y que cuidadito, porque es como te avasallan de tanta información y te vomitan realmente porque no hay un filtro, no hay algo que te eleve, sino te botan todo y es como la pobre mujer gestante, es como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hacemos? Tu mamá dijo esto, mi mamá dijo esto, la pediatra dijo esto, la dobla, y ahora yo qué hago? Y es poder conectar con esa sabiduría O ser interior. un filtro de lo que te resuena, lo puedes tomar en cuenta y lo otro lo desechas. Y sí, como papá y como mamá, poder en estas prácticas tener esos espacios de conciencia, de silencio, de reflexión, porque acá no solo hacemos movimiento, conversamos, nos informamos, hablamos de las creencias, hablamos de las heridas que yo tengo como hija, como hijo, en los casos de los papás o las parejas, y darnos cuenta que eso también marca el tipo de enfrentamiento que voy a tener hacia esa gestación, hacia ese parto y luego hacia esa crianza. Y es como darte cuenta de eso. Y ellas se dan cuenta y lo toman todo un poquito más con calma, con más naturalidad. No te digo que al 100%, pero al menos se dan cuenta y dicen, y es que sí, no, voy a mí, mi conciencia, mi intuición de mamá me dice que tengo que hacer esto. Y lo hice y me fue bien. Entonces van construyendo su propia maternidad, su propia paternidad, que claro, tal vez a la vista de los demás hay crítica, pero es lo mío y es así como se debe ir construyendo y sembrando esos cimientos de ese vínculo en uno mismo, en familia y con bebé. Entonces, eso es lo que yo he visto como que me da esa alegría de escuchar. También les he escuchado, hay parejas que han hecho con su primer bebé, no se han preparado con estas técnicas, con su segundo bebé sí, y encuentran esas diferencias en sus caracteres también, en sus emociones de bebés, porque hay esa conciencia. El solo hecho de hacer esto, este tacto consciente, amoroso en el vientre, tanto la mamá como la pareja, influye a sistemas neurológicos, en sistemas psíquicos de bebés. Y eso es importantísimo. Luego veo como cuando bebé está muy así como no se calma y bebé lo toca y le habla, ¿cómo calma a bebé? Y es como, porque ya aprendió desde aquí, porque ya aprendió cuando papá aprendió a darle ese tacto amoroso y esa mirada y esa presencia
ya creas ese vínculo, no con el ser que te tuvo adentro, sino con el que escuchabas afuera y con el que compartes como ese magnetismo genético del que vienes, pero que luego se materializa. Y he visto también como papás como muy distantes de estos temas, porque tal vez creen que son temas muy hippies, muy esotéricos, sin ninguna base científica, han tenido ese cambio de actitud y pueden decir, tenía el caso de un papá que ya tenía hijos de 30 años y que en su segundo matrimonio empezó a gestar y llegó acá a la clase, un señor grande que me decía, ¿cómo hubiese querido tener este tipo de conocimiento y este tipo de compartir con mis primeros hijos? ¿Qué cuento? Otro cuento sería. ¿Y cómo vi una persona abogado de una edad avanzada, cómo cambió? O sea, toda su actitud desde la primera vez que vino acá y que hasta yo me asusté con su cara y su actitud. ¿Cómo cambió al final? Y ahora tiene una relación bellísima con sus hijas y luego con sus otros hijos ya grandes pudo conversar de estos temas. Entonces se ve en estos cambios chiquititos que yo les veo como pequeñas arenitas en la arena de la vida y de la sociedad que te hacen tener otro tipo de mirada a estos temas. Incluso como personas líderes de empresas, cómo tener ese respeto a las mujeres gestantes, a los hombres que sus parejas están gestando, desde no solamente el respetar esos temas laborales de poder que ellos mantengan su sustento, ¿no? Ahora que está en común, pero sino de respetar también cuando una mujer gesta, debe tener otro tipo de trato, debe tener otro tipo de consideración, no de minimización ni de ay qué pena ni no te muevas, sino en otro tipo de nivel de respeto. Entonces eso es como llevar también una información afuera a la sociedad, visibilizar y recordarnos a todos que el gestar, como hacían en nuestras etnias antiguas y como lo hacen en otros países, es invertir a nivel estatal, a nivel social, lo mejor que se pueda en las mujeres y en las familias que están creando esos nuevos ciudadanos, porque es la mejor inversión, es lo que más a futuro va a cambiar este mundo, es volver esa conciencia y esa mirada a la importancia de saber cómo gestar, cómo parir y cómo tener una crianza consciente. Qué lindo, Tec. Claro, y aquí es una pregunta que es tan importante y que muchos se la hacen, es ¿en qué momento se debe empezar con esta parte del yoga prenatal? Ay, qué lindo. A mí siempre me preguntan eso y mira, aquí yo les ofrezco eso. ¿Quieres tener una gestación? Empieza desde eso, cuando tienes ese deseo. Porque el gestar es eso, prepararte. Y bueno, ok, no tuvimos la oportunidad de prepararme para concebir, entonces en el punto en el que estés, una semana, 2 semanas, siempre a nivel médico, siempre te recomiendan a partir de la semana 12 contar y todo porque ya se supone que ya es un embarazo, una gestación que está afianzada y que va a prosperar. Pero yo siempre les digo, desde que te enteras o quieres ser una mujer gestante, una familia gestante, empieza con estos temas, porque no es solamente de mover el cuerpo, no es solamente de hacer pesas o de bailar, es de entrar en esa conciencia de que el cuerpo hay una transformación, en la mente hay una transformación y está a nivel científico comprobado. Los cerebros de las mujeres cambian. Somos los únicos mamíferos en la especie, en la naturaleza, que ya de adultas generamos un órgano nuevo en nuestro cuerpo, que es la placenta. Hay un montón de información y de cosas mágicas que te hacen entender el porqué de la vida. Y es cuando tú lo elijas realmente. También he tenido casos de parejas que me contactan a días de dar a luz. Y bueno, es la vida, y es como yo les digo, cuando gestamos son los bebés, nuestros hijos, nuestras hijas quienes nos eligen, y eligen absolutamente todo, cómo, cuándo y de qué manera nacer. Entonces, si me contactaste al final de tu gestación, un día antes de gestar, perfecto, es porque así tiene que ser. Es siempre cuando tienes esa conciencia de quiero prepararme, no solo en el cuerpo, en la mente, quiero prepararme también para lo que viene.
Claro, y ahí entra esta parte de cómo tenemos que armar un plan, este plan de organizar qué es lo que queremos. Sabemos que a veces decimos, bueno, sí, porque a mí me pasó con mi primera hija que iban a nacer en el agua y claro, pueden surgir inconvenientes o imprevistos y que igual no es que tienes que mantener la línea recta, sino que si surge algo es abierto a la posibilidad, porque todo es perfecto. Y a veces de esta parte del prepararnos, porque claro, hay algunas personas que prefieren no tener los dolores o esta parte, porque claro, necesitas prepararte emocionalmente con la parte de las respiraciones para poder que este parto natural sea súper consciente y que sea mucho más suave. O sea, yo veo por la diferencia entre mis dos hijas y fue maravilloso esa parte porque te lleva a que este proceso del nacimiento estés como más presente, presente con tu cuerpo, que es importante. Pero también a veces surge que te tienen que hacer una cesárea y porque el parto se complicó, que puede pasar. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para que haga esta parte del yoga ya luego postnatal o prenatal, postnatal sería más que, para que sea seguro? O sea, ¿podría hacerlo ya después de la cesárea? Sí, sí, con toda factibilidad. Y antes de eso, ahorita que me haces caer en cuenta, uno de los mitos, y perdón que me salte, pero es Ya, que no uno hay de los problema. mitos es, es uno de los mitos es que dicen, no, tienes que hacer yoga para asegurar tu parto natural. Y no, aquí una de las premisas básicas es entender que el parto no lo eliges tú, mamá. Y eso es súper sanador porque nos descarga de esta expectativa de que me preparé, hice un curso, hice el otro y fue cesárea. Y es como la pérdida, lo peor que te pudo haber pasado. Y no, mamá. Y no, familia. Y no, pareja. No es que tu mujer no pudo más. Es lo que el alma de cada uno de nosotros y cada una de nosotras escogió. Así tuvo que ser. No depende de ti. Mamá y mujer que me estás escuchando, y tú, Cris Bella, sabes que da todo, porque la mamá es capaz de dar su vida entera por su hija, su hijo. Y entonces es eso lo hermoso de entender. No es para derribar ese mito. No es porque me preparo, voy a dar natural. Y de hecho, con la partera que yo trabajo, me cuenta que las chicas que hacen yoga, 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 pero así yoga, 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 llegan y ¡pum! Algo pasa y se complica. Hay una diferente decisión de bebé y es como esa expectativa que se va a los suelos y es tenaz. Y sí, mira, cómo esos son los primeros aprendizajes que te trae tu hija y tu hijo. Y con esta segunda pregunta de cómo una mamá con una cesárea, que nosotros lo llamamos nacimiento abdominal, con un nacimiento abdominal siempre lo que en mi caso yo pido es el alta médica. Cuando el médico te haya ya revisado y te dé el alta para que puedas empezar a hacer como una clase, empezamos siempre yoga, mamá y bebé. Y ese es sí, yoga, también pilates, gimnasia y baile prenatal, siempre con bebé. Y ahí también lo importante es cómo la mujer se va sintiendo, pero siempre de la mano médica. Nosotros aquí siempre trabajamos con ese respaldo y ese aval. Siempre que el médico lo autorice, vamos por ahí. Porque tenemos muy metido eso, como si el médico me dice, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces es mejor ir por esos caminos, siempre, respetar. Y cómo la mujer puede ir avanzando. Obviamente, eso después de los 40 días, siempre. ¿Por qué? Porque los 40 días, acuérdate, son sagrados. Es luego de un parto natural o un parto abdominal, lo que la mujer necesita en serio es ser tratada como una reina. No mover un dedo, dedicarse simplemente a esto, porque además su conciencia va a estar a eso, y poder descansar, porque realmente es como haber corrido un decatlón así en un solo día. Todos los meses que gestes es como súper fuerte, tu cuerpo por 9 meses dio todo de sí para poder sostener esa vida y luego tienes que tener tu recuperación. Por eso esos 40 días son sagrados, de buena alimentación, una alimentación específica que te ayude en esa recuperación. Ahora con el conocimiento que hay también y las personas que acceden a hacer la medicina placentaria en todos los países y aquí en Quito hay personas que ya saben manejar la placenta para que puedas recuperarte a nivel hormonal y también a nivel de células madre, porque es realmente en la placenta en donde está toda la medicina que tu bebé ya no absorbió lamentablemente
porque no te dejan tener el cordón umbilical hasta que deje de latir en ninguna institución de salud. Y es ahí donde se queda todo este material, y aquí se están haciendo las cápsulas placentarias, los batidos placentarios, que son como una técnica que ayuda muchísimo, y hay las versiones de las mamás que han hecho que les ha ayudado como en una recuperación mayor, de sentir mayor energía en el cuerpo y también en el ánimo. Entonces, sí, mamá, después de un... Qué interesante. Y ahí he regresado a 18 años atrás y digo, wow, sí, eso de la placenta también es tan maravilloso. Nosotros, como ya habíamos organizado y planificado, cuando nació mi primera hija, tomamos la placenta, habíamos preparado y habíamos llevado la licuadora, todo. Y claro, la recuperación es distinta. Por eso digo, ahora ya veo que va avanzando toda esta parte del proceso. Aquí quiero hablar también de algo que es súper importante que podamos, para que puedan saber quienes nos escuchan y quienes nos ven, es que aquí esta conexión con el masaje con los niños es tan importante. Entonces, yo quisiera saber cómo eso afecta el masaje de bebés al sistema nervioso de los niños y el desarrollo emocional, y qué cambios pueden observar los padres al incorporar regularmente esto tan maravilloso. Mira, el masaje, que yo lo llamo el tacto amoroso, comienza desde aquí. Solo esto es la famosa estimulación prenatal. Se activan, la piel es el órgano más grande que tenemos los seres humanos. Y ese órgano tiene infinito número de receptores a nivel nervioso. ¿Qué es lo que hacen? Dan información a la cabeza, al cerebro, para tener pensamiento. Y solo con hacer esto, mamá, ya estás haciendo el primer acto de estimulación prenatal. Y cuando haces esto en tu bebé, no importa que sepas la técnica, el masaje Ashtanga, el masaje ayurvédico para bebé, no. El simple hecho que te naces de hoy y tocar la piel, el cuerpito de tu bebé, acercarlo, esto es una estimulación, no solo a nivel físico, en el que generas tu papá, tu mamá, oxitocina, que es la hormona que provocó esa vida en el acto sexual, la hormona que provoca el parto y la hormona que te conecta y te vincula y le hace sentir a tu bebé súper amparado y protegido, y con esos cimientos de autoestima súper fuertes. Solo con el hecho de tener este apego seguro con el que se tiende hoy, a partir de haber nacido, no despegarte de tu bebé, porque es lo único que necesita para sentar y hacer crecer, tener esta poda neuronal, que es como construye su arquitectura para acaparar todos los conocimientos del mundo con el acto del toque amoroso, no solo de papá, sino también de mamá. ¿En qué más ayuda? Como decimos, y todos hemos sido adolescentes, de bebé nos acordamos, pero crecer duele. Bebé crece, ustedes saben, abismalmente. Nació, ya no le queda la ropa que le compraron, la número 0 y 1, ya toca usar la 3, porque crece cada día. Y entonces crecer duele. ¿Y qué haces con el tacto amoroso? Es ayudarle a que esos dolores de crecimiento, principalmente cuando tienen tanto llanto y no sabes qué le está pasando, es aliviar esos dolores. Y aliviar el dolor tiene una connotación también en la psique. Soy amado, soy aceptado. Son las bases de la autoestima, son las bases del autoamor. De hecho, aquí enseñamos que el toque amoroso te enseña a un niño, a una niña y a un ser humano a decir: a mí me tocas con amor, no me vienes a tocar con violencia y me tocas con mi consentimiento, porque decimos: te pido permiso para comenzar, te pido permiso para comenzar. No solo alivias también los dolores de su aparato digestivo, que empieza a funcionar, que son los cólicos, porque es eso lo que pasa. No solamente alivias los dolores de la dentición cuando nacen los dientecitos, que también duele. ¿Por qué? Porque es un proceso de crecimiento. No solo actúa el tacto amoroso a nivel físico, con todo eso, que es ayudarle a que la circulación de su sangre active toda esa regeneración celular abismal que tiene cada segundo de su día.
que le ayude a drenar eso en la orina, en las heces, porque es lo que necesitamos, como una fábrica, botar la basura para poder regenerar nuevamente, sino que lo más importante es esa conexión, ese mirarle a los ojos, es el entender ese lenguaje no verbal para poderle dar lo que bebé requiere y sus primeros días, sus primeros meses y años de crecimiento los tenga con ese me siento sostenido, pido y se me da, lo que ahora en la manifestación tanto nos dicen, pero que viene desde ahí, cuando un bebé lloró y no fue satisfacido en esas necesidades básicas, que un pañal que le está irritando, sucio, esas ganas de comer que no fue satisfacido, ¿qué siente bebé? No es que piensa, ¿qué siente? Y de grande eso se transforma en el universo, la vida no me da, pido y no me da, no me siento merecedor, por más que llore y todo, no me siento merecedor en la vida. Todo eso tan mágico es con el acto de estar en silencio o cantando o mirando a tu bebé y tocándole, dándole cierto tipo de masajes que puedes aprender, pero lo más importante es tener esa intuición, porque mamá sabe, tú como mamá y nuestras mamás saben qué hacer apenas te duele algo, por eso el sana sana, colita de rana o la saliva o todo eso es mágico y esa es una sabiduría propia inherente a los seres humanos. Claro que esa conexión, qué importante es el poderte conectar y vemos luego las causas y los efectos de lo que no pudimos saciar cuando eran bebés, que es tan importante. Aquí me gustaría también como preguntarte, ¿cómo pueden las mamás integrar el yoga prenatal y postnatal en su rutina diaria, especialmente cuando tienen poco tiempo debido a los cuidados del bebé? Por ejemplo, por ejemplo, en mi caso lo que hago es darles clases pregrabadas para que las hagan a su tiempo o darles un manual donde hay ciertos movimientos en cada trimestre de su gestación. Entonces es como darles esa conciencia de que tienen que mover el cuerpo, pero también tienen que tener espacios de silencio, de calmarse y de respirar. Y de respirar con esa conciencia de esto. Somos dos ahora. Y yo les digo siempre, es imposible que a tu bebé le quieras meter en una burbuja y decir, no, todo está bien, todo está bien. No. Sentí enojo, sentí rabia, furia, sentí un dolor profundo, lloro, maldigo, digo malas palabras. Es lo natural y es lo humano. ¿Eso le influye a bebé? Claro que le influye, porque tu sistema hormonal emite todo tipo de hormonas que te hacen poner en estrés y a bebé también. Y eso es lo que él va o ella va a vivir en la vida diaria. Pero ¿qué le puedes tú ya enseñar desde tu gestación o cuando ya bebé ha nacido? Es yo me calmo. Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica actual española, tiene un libro súper lindo en el que explica por qué cuando yo respiro lento, desde la neurociencia, cuando hay esa coherencia entre la respiración, el cerebro se calma, el corazón biológico se calma y cómo eso influye en los bebés. Por eso es este acto, corazón con corazón. Si tu bebé llora increíblemente, pero en yoga prenatal trabajaste esta respiración de profunda y lenta para calmarte tú en tu mente y en tu corazón, por coherencia cardíaca, tu bebé se calma. Y eso es súper lindo. A mis alumnas les digo eso y lo hacen en los berrinches, en los lindos 2 años de berrinches, que los niños empiezan a manejar sus emociones y a ver cómo manejan eso en el mundo. He visto cómo ellas, y me han dado esos testimonios, yo me calmo, yo respiro y veo todo el berrinche y es como un acto mágico. Igual pasa, bebé calma sus emociones, porque en yoga sabemos que hasta los 3 años de edad el sistema energético del bebé, todos sus chakras están alineados con los de mamá, se están formando y son uno solo. Por eso esa separación causa estrés en bebé, es como hacer esto, dejarle caer en el vacío y bebé llora y lo que quiere es estar, no tiene mamitis, simplemente necesita estar en ese campo áurico de protección del todo de la madre. Entonces, esas respiraciones que mamás trabajan en la gestación, y si estás gestando, respira, ten momentos de silencio antes de dormir, métete al baño de tu trabajo, les digo a mis estudiantes, y respira, cálmate, habla con tu bebé, tuve iras, tu papá, mi pareja me hizo tener iras,
pero ahora vamos a tener calma. Desde ahí le enseñas. Cuando está acá, desde aquí ya le estás como reforzando esta enseñanza que ya tuvo acá. Entonces, cuando sea una niña, un niño, un adulto, un adolescente, eso son cimientos, eso lo va a replicar y eso es como la huella que vas dejando desde que gestaste, ya estás en tu posparto y vas en tu crianza en eso. ¿Por qué? Porque bebé siempre va a ver lo que mamá y papá hacen o quien le cuida, los gestos, las actitudes, los tonos de voz, las respuestas, las intenciones, o sea, la energía, eso replica bebé. Entonces, en esa conciencia es, todo va hacia mamá y a papá. Primero ustedes, porque es ellos, ellas las que van a replicar al futuro esas actitudes. Qué lindo, Tec, porque a la final de todo esto, qué importante es esta parte de la conexión entre madre e hijo. No, no estamos hablando tanto de la parte de los padres, sino esa conexión entre la madre y su hijo o su hija, que les ayuda a tener ese vínculo especial y que fomenta como esta parte de la coherencia cardíaca en la cual les lleva a que puedas calmar las cosas. Pero claro, como la vida vivimos de una forma tan acelerada, eso nos lleva a que estemos siempre corriendo y no estemos en el aquí y en el ahora, y que es tan importante. Y claro, por ejemplo, un ejercicio que es súper sencillo y que las mamitas, si están pasando por situaciones en las cuales no saben cómo sobrellevar esta parte de la conexión con sus hijos, están solos, sentarse a respirar, sentarse en el aquí y en el ahora para ayudarse a ir conectando y en ese momento vuelven a aterrizar en su aquí y ahora y les lleva a que puedan calmarse y tal vez la situación con su entorno cambie, que es tan maravilloso. Me gustaría que nos digas cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, que te sigan, porque no es el hecho de que estemos en otro país para poder hacer esto del yoga prenatal. Lo interesante de todo es que ahora, con esta nueva normalidad, lo podemos hacer, ¿cómo se llama? Así, de forma digital, y es como que fuera presencial, porque ya es considerado eso presencial. Y así, si estamos en otros países y quieres conectarte con Tech, lo puedes hacer y tener esta formación o este acompañamiento tan maravilloso que te permita empezar a manejar la vida desde otro sentido. Cuéntanos, ¿cuáles son las redes? ¿Dónde te pueden encontrar? Muchas gracias, Cris, esa linda publicidad. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como Wahe Guru, W-A-H-E, Wahe Guru Wellness Center. Ahí puedes contactarme en Facebook, Instagram, TikTok, sí, todas esas. Y sí, tenemos, todas mis clases son presenciales y online. Hay que aprovechar esta tecnología de todo tipo. Yo doy clases de yoga, de gestación consciente, que implica todos estos movimientos conscientes, también mamá con bebé a nivel online y masajes para bebé. Soy instructora para dar talleres para papá, mamá o quien cuide de bebé. Tu mamá o la señora que te apoya en casa a cuidar a bebé puede recibir también estos conocimientos de cómo ayudarle a tu bebé a tener un desarrollo físico, mental y emocional más acorde con su crecimiento. Y me puedes encontrar en Wahe Guru Wellness Center. ¿Cuál es, y tu número de teléfono? Es bueno, con el discados más 5939-985-49-333. Fácil. Buenísimo. Realmente ha sido un tema tan maravilloso. Yo que ya tengo hijas adultas, me ha dado ganas de tener otro bebé, pero claro, así es el proceso de este acompañamiento, del poder entender estas vidas desde otra conciencia. Y claro, entre más vamos creciendo, vamos entendiendo esa importancia que era de poderlo aplicar con nuestros hijos, pero nunca es tarde. ¿Sí? Lo importante es que puedan tomar acción en cualquier momento, no importa, nunca es tarde, y al mismo tiempo pueden seguirle a Weiguru para que puedan entender y ver todo lo que está haciendo maravilloso, que hoy en día esto es como el New Age de poder
tomar esta conciencia. Te agradezco, Criacau, por haber aceptado mi invitación. El día que lo pensé dije, wow, sí, sí, hablemos de gestación, hablemos de esta parte de los masajes. Y y para mí ha sido un honor el poderte tener cerca y el poder compartir, seguir creciendo, porque este es un proceso de vida de seguir creciendo. Les envío a mi grupo de Mi Sagrado Femenino un abrazo tan grande. Todos los lunes a las 12 horas México nos pueden encontrar con temas maravillosos. Recuerden que este mes se viene ya el mes del Día de la Madre. Qué lindo dar un regalo así o algo maravilloso de conciencia. Y empecemos a despertar y empezar a darnos cuenta de que existen posibilidades. No te ahogues solo, porque claro, ahora escucho muchísimo estrés, ansiedad y digo, wow, es empezar a verlo desde otra conciencia y empezar a hacer cosas distintas, como decía Einstein, no hagas lo mismo, empieza a hacer cosas distintas y quieres resultados distintos. Les agradezco a todos los que nos escucharon, nos vieron. Cuando se termine el programa voy a poner los datos de Gurú para que ustedes puedan tranquilamente seguirle. Les agradezco, les reconozco por este tiempo tan maravilloso y saben que todos los lunes nos vemos a las 12 horas México. Mi nombre es Cris Moreno desde Quito, Ecuador. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias.